Listo, ok, por acá. Muchachos, tuve una situación con el video que se hizo en clase, pero bueno, voy a aprovechar para hacer un video un poquito más global, prácticamente la semana 3 y la semana 4, ¿no? Por acá ajusté algunas partecitas de lo que hay que hacer. A ver, estamos en los modelos atómicos, bueno, en lo de la línea de tiempo que ustedes van a presentar sobre la descripción de cada uno de los modelos para Dalton, para Thomson y estos personajes que aquí se describen en la guía. Luego, ustedes van a ir aquí al recurso que yo les coloco, que es construir un átomo, el que vimos en clase, y desde allí vamos a acceder a dicho material. Entonces, voy a retomar muy rápidamente la explicación con los isótopos que yo les nombré. Recordemos que los isótopos son eh, un mismo elemento, pero que tiene masas distintas. Básicamente esa es la definición de la palabra isótopo. Vamos a organizar estas ideas en este material de una manera muy sencilla. Permítame, yo borro esto acá. Y eso está muy grande, más chiquitito. Puede ser allí, no está tan mal allí. Entonces, empecemos, ¿no? Que los isótopos, para tomar un ejemplo, vamos a mencionar a lo que viene siendo isótopos. Específicamente, entonces, la definición viene siendo un mismo elemento, o se trata de un mismo elemento, como lo quieran ver, con distinta masa. Recordemos que en un átomo la masa en un átomo se compone básicamente de la suma de los protones más los neutrones. Por ahí vamos a hacer un ejercicio donde esta masa atómica, se llama masa atómica, va a tener este significado. Lo vamos a reconocer en química con la letra A. Cuando hablamos de A en química, hablamos, o en este tema más específicamente, estamos hablando de masa atómica. ¿Y qué es la masa atómica? La suma de los protones y neutrones. ¿Y dónde está esto? Dentro del núcleo del átomo. Ahora se lo muestro. Entonces, esa es la palabra isótopo. Vamos a citar un ejemplo para el hidrógeno. Los isótopos del hidrógeno, vamos a tener tres categorías. Vamos a tener tres. El deuterio, vamos a tener el protio, mm, el protio y el tritio, ajá, deuterio, protio y tritio. Bueno, aquí vamos a tener el hidrógeno con distintas masas. Aquí sí, bueno, permítame unos segunditos. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. El protio, aquí vamos a tener, el protio lo conforma un protón. Ya sabemos que P más es protón. eh, y un electrón. O sea que aquí tenemos cero neutrones. Este es el más básico. El deuterio vamos a tener un protón, un electrón y un neutrón. Para el tritio vamos a tener un protón, un electrón y dos neutrones. Eh, Fíjense en algo que antes de verlo en el simulador, mire que como nos estamos refiriendo al hidrógeno, cualquiera de los isótopos tiene la misma cantidad de protones, porque si no fuese así, no estaríamos hablando del hidrógeno, sino de otro elemento. Siempre recapitulando la clase, cada que yo cambiaba de protones,
el elemento se iba haciendo distinto. También en la clase se habló de los iones. Los iones pueden ser de dos maneras. Pueden ser cationes, que es cuando hay una pérdida de electrones, se carga el átomo positivamente, y de aniones, cuando tenemos un ingreso o una ganancia de electrones. Es muy sencillo. Si un átomo recibe electrones, queda con más cargas negativas que positivas, por eso queda negativo. Y si un átomo pierde electrones, entonces se va a cargar de una manera, va a haber más que menos, o sea, va a tener más partículas positivas que negativas. Eso yo lo explicaba en clase. Eso es un pequeño resumen de lo que se hizo aquí en el simulador. Entonces, bueno, voy a rebobinar muy rápido. Primer, vamos a hacer el protio. Protio tiene para el hidrógeno, vamos a hacer el primer isótopo del hidrógeno, tiene un protón y un electrón. Entonces estaríamos hablando del protio. ¿Listo? Vamos a hacer ahora con esta misma ayuda el deuterio. El deuterio tiene simplemente un neutrón, un protón, o simplemente, si queremos hablar de deuterio, le agregamos un neutrón. Y si queremos hablar del tritio, simplemente le agregamos otro, simplemente tener dos neutrones, un protón y un electrón. Yo quiero aquí también hablar de esta partecita. Carga neta. Bueno, le podemos colocar estas cositas, se la podemos quitar, pero es chévere que la tengamos allí. Miren, por ejemplo, para el isótopo del tritio, se llama tritio porque tiene dos electrones, mejor dicho, tiene tres partículas en el núcleo, un protón y dos neutrones. Se llama deuterio porque tiene dos y se llama protio porque tiene uno. Listo. Entonces, para el hidrógeno. Cuando yo quito, mire que la masa disminuye a 2. Y si quito un neutrón, mire que disminuye a 1. Entonces, por eso decíamos que el concepto de isótopo es tener el mismo hidrógeno, tener el mismo elemento, es decir, la misma cantidad de protones, pero en lo que va a variar es en la masa. La masa sí va a variar. Este isótopo tiene 3, este isótopo tiene 2, o sea, tiene dos partículas y este tiene una partícula. Y si le quito este, pues no queda nada porque, mire, le quite el protón. Así tenga este electrón aquí, o sea, esto no va a suceder nada. Entonces, recordemos que cada que nosotros aumentamos los protones, estamos cambiando de elemento. Esto ya lo vimos. El concepto de iones, vamos a explicar, ¿cuándo pasa los iones? Los iones pasan, por ejemplo, vamos a tener este hidrógeno. O sea, estamos hablando del protio, ¿no? El más sencillo. Yo le voy a agregar un electrón. Vamos a suponer que el hidrógeno recibió un electrón. Esto nunca va a suceder en la vida real, pero esto es un ejemplo. Mira, le voy a colocar un electrón. Se volvió un ion negativo, es decir, un anión. ¿Por qué se volvió un anión? Porque ustedes ven que está cargado ya de menos. Recordemos que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Entonces vamos a ver más partículas negativas que positivas. Por eso vamos a tener carga negativa, o sea, vamos a tener iones de forma negativa. Listo. Vamos a ahora tomar otro elemento, ejemplo. ¿Qué tal si hablamos del carbono? Vamos a ver si el carbono lo podemos hacer aquí. Permítame, yo llego al carbono, listo, tengo carbono, ahora lo va a neutralizar colocándole electrones, la misma cantidad de protones que tiene, hasta que diga aquí átomo neutro. ¿Qué significa átomo neutro? Que la cantidad de electrones menos van a ser igual a la cantidad de protones más. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 protones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, 6 menos 6, 0, por eso queda neutro. A ver, a este átomo neutro de carbono, vamos a agregarle electrones. Yo le agregué un electrón. Vamos a suponer que este átomo de carbono va a recibir un electrón por allá. ¡Pah! Mira,
Entonces, mire que aquí también me indica que se vuelve negativo porque vamos a tener, mire, tenemos un electrón más. Por eso queda cargado negativamente. Ahora vamos a hacer, eh, básicamente sería eso, ¿no? Entonces vamos a tener más presencia de, listo, démoslo así. Está neutro. Si ingresa, se vuelve negativo. Pero ¿qué pasa si yo pierdo electrón? Pierdo electrones. Por ejemplo, que quite uno. Si yo, mira, de una se ioniza. Entonces, aquí podemos deducir algo. Se ioniza cuando entran electrones o salen electrones. Pero mira aquí cómo se va a ionizar. Se va a ionizar positivamente. ¿Por qué? Podemos ver que tenemos más cargas de más que de menos. Entonces, para que haya equilibrio, tengo que colocar mi electrón para que el número de más sea igual que el número de menos. Aquí lo podemos ver en este esquemita. O sea que ya entendemos lo que es un ion, ya entendemos que es un cation, que es un anión. Y ahora yo les quiero explicar acá algo. Esto tiene una representación matemática. Yo voy a tomar acá, bueno, antes de tomar esta captura, quiero mostrarle una cosita. Si ustedes le dan aquí donde dice estable e inestable, le dan aquí, la chuleana dice estable, inestable, y van a pillar que está inestable. ¿Por qué sucede eso? Esto sucede porque, bueno, cuando veamos electrostática, vamos a entender un poquito más, pero les voy a adelantar algo. Como estos elementos tienen carga positiva y esta carga negativa, según las leyes de la física, cargas negativas con cargas positivas se van a atraer. Entonces, para evitar esa atracción que existen entre estas partículas, vamos a neutralizar un poquito. Vamos a colocarles tantos neutrones sean necesarios para dejarle que ellos dejen de bailar, dejen de moverse. Entonces, le coloqué la cantidad de neutrones y que podemos aquí verlos. Le coloqué 6 neutrones. Entonces, de una, ya sé que este átomo va a tener un peso de 12. La masa atómica de este carbono va a ser de 12 unidades atómicas. ¿Por qué? Porque vamos a tener 6 protones con 6 neutrones. Es decir, dentro del núcleo de este átomo vamos a tener 12 partículas, que las podemos ver acá. Y mira que se quedó quieto. La representación de esto sería algo así. Vamos a colocar el elemento. En algunos libros te va a aparecer así. X, A, Z, y acá vamos a colocarle carga. Así. Yo la representaría de esta manera. A, o sea, el elemento, estamos hablando de carbono, aquí está, la C, A, Z, carga. Ya les explico qué significa esto. Eh, la A me representa, yo ya les había colocado la masa. La Z me representa cantidad o número de protones, pero también tiene otro nombrecito, se lo voy a colocar por aquí por debajito, se llama número atómico. Atómico. Esto lo vamos a usar mucho en química inorgánica, el número atómico. Y obviamente la carga, pues la carga. ¿Cómo así la carga? O es neutra, o es positiva, o es negativa. Entonces, listo. ¿Cómo representamos este carbono con esta simbología? Aquí, en la parte donde está el A, le vamos a colocar, la A representa la masa. Ya les había dicho que la masa representa la suma de los protones con los neutrones y que están alojados en el núcleo. Entonces, simplemente vamos a sumar la cantidad de protones con neutrones. Entonces, ustedes van a contar. Tenemos 12 partículas, o sea, vamos a colocar aquí un 12. La Z representa el número de protones. Número de protones, ya pueden contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la carga, así como está, así justito como está, la carga sería 0.
Cuando la carga en un átomo sea cero es porque está neutro. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, mis estimados, si pierde un electrón? Vamos a suponer que perdió, rágate. Entonces se cargó positivamente. O sea que la carga es de más uno, porque ¿cuántos protones tenemos? Tenemos 6 protones. Entonces la carga básicamente la vamos eh, a, a deducir de esta manera. La carga sería entonces igual a protones menos electrones. Protones tenemos ¿cuántos? 6, electrones 5. 6 menos 5, 1 positivo, más uno. Entonces, cuando yo pierdo, esto se vuelve más uno. Y por acá en la masa también, la masa sería, ya no sería 12 sino 11. Permítame. No, no, la masa sigue conservándose. Disculpas allí. Excuse me. Recuerde que la masa del electrón del átomo no depende de los electrones. Decíamos en clase que la masa del electrón es prácticamente despreciable, entonces no se va a tener en cuenta. Entonces, lo único que aquí, si pierde un electrón, aquí ya no sería cero, sino más uno. Listo, entonces, ahora nos vamos al modo juego, ¿vale? Vámonos al modo juego para entonces entender un poquito más esto. El modo juego puede ser acá, ejemplo. Entonces yo les pido a ustedes que pasen alguno de estos niveles, o si es posible todos. Van a ver que esto es muy divertido. Vamos con este a ver. Me dicen el neón. Entonces vamos a mirar esto cómo se maneja. Aquí me dice lo siguiente. Este es el neón. ¿Qué me está diciendo? Recordemos la estructura. Este me representa la Z. Aquí tengo la masa y aquí tengo la carga. La carga es esta de aquí. Entonces, aquí hay que llenarlo de esta manera. Me están diciendo que este átomo tiene 10 protones, 10 neutrones y 10 electrones. Entonces, para que esto se conserve, vemos que el número de protones y el número de neutrones, de electrones, perdón, acá son los mismos. Recordemos que la carga es exactamente la resta de los positivos menos los negativos. Y para que esto me dé cero, esto y esto tienen que ser iguales. Protones 10, electrones 10. Entonces, ¿cuánto es la masa? La masa es, recordemos la formulita. La fórmula para la masa es A es igual a Z más N. Bueno, creo que esta no se las expliqué, pero ya se la estoy explicando. Entonces, aquí debo colocar la suma de Z más N. Z es el número de protones y N son los neutrones. Protones 10, neutrones 10. 10 más 10, sabemos sumar, es 20. Por lo tanto, lo que hay que colocar aquí es un 20. Vamos a colocar 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí es el número, así sigue. Y verificamos si esta nomenclatura cumple con lo solicitado. La masa tendría que ser 20, porque tenemos que sumar los protones más los neutrones. Protones 10, neutrones 10. Por esta forma, recordemos que la Z también me representa el P, los protones positivos. Entonces, P más N o Z más N es lo mismo. 10 más 10, 10 más N, en este caso, que son los neutrones, 10 más 10 son 20. Y le damos revisar. Y vemos que nos va bien. Vamos a hacer otro ejemplo y hagamos lo mismo. Quitemos esta, bueno, básicamente esto es lo mismo. Mire que ahora mi número atómico o mi cantidad de protones es 8. Protones 8. Mire que donde dice protones, o sea que esa es la cantidad de protones o número atómico Z. Neutrones 8, electrones 2. Ojo, vemos cuál sería la carga para este ejemplo. Cantidad de protones 8, lo colocas ahí, le vas a restar la cantidad de electrones, así como está. Ay, 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 este átomo está cargado, está ionizado. ¿Por qué? 8 menos 10 me sale menos 2.
¿Qué significa? Que este átomo, mm, a ver, ¿qué pasa por acá? Está cargado negativamente, ha recibido, ha recibido electrones de más, según esto. Porque tengo un exceso de electrones, -2. La diferencia es -2. Entonces, vamos a mirar, aquí vamos a colocarle hacia abajo, vamos a irlo hacia abajo, colocamos el -2. Recuerden que para colocar la carga es la resta de los protones menos los electrones. Tengo 8 menos 10, -2. Y miremos si este 16 está bien. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a sumar el número de protones, 8, más número de neutrones, 8. 8 más 8, 16. Está correcto. Podríamos revisar si esto no sale. Entonces le damos aquí en revisar y la idea es que ustedes van tomando captura de estas fotos. Siguiente, por ejemplo. A ver, vamos a borrar este pedacito. Démosle aquí las... Ustedes pueden hasta hacer estas anotaciones para que se guíen. Inclusive pueden rayar la pantalla. Me gustaría mucho para que me mostraran las fotos de esa forma. A ver, miremos acá. Tenemos uno de los isótopos del hidrógeno. El uno y el cero. Entonces, de hecho, a ver, aquí, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? A ver, ok, listo. Vamos a mirar, vamos a ver aquí la gráfica. O sea, de acuerdo a esta gráfica, tenemos que mirar cuál será la representación aquí en esta nomenclatura. Vemos que solamente tenemos un protón. Es, tenemos un protón, ese es lo único que tenemos. No tenemos aquí electrones. No tenemos electrones. Aquí, en este caso, no tenemos electrones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más notamos aquí? Pero aquí me dicen que, a ver, este ejercicio sí está como medio raro. No, a ver, no le he cogido como la dinámica a este. Bueno, yo supongo, bueno, aquí tendríamos que, a partir de esa información, colocarla aquí, ¿no? Aquí yo puedo mirar, a ver si podemos manipular esto. Pero acá, en esta representación, no tenemos protones. Tenemos un solo protón que es este, pero no tenemos electrones. Eh, pero me dicen que, me está diciendo en este caso que la masa es de 1. Obviamente hay una partícula eh, y 0 electrones. Entonces vamos a mirar cómo sería la carga. Vamos a aplicar estas fórmulas, así como está. A ver, número atómico, 1. Número de neutrones, ustedes no ven aquí neutrones, partículas grisecitas, 0. 1 más 0, 1. Se cumple lo de acá. Y vamos a ver la carga. Número de protones, tenemos pues un solo protón, pero no tenemos electrones. O sea que esto me queda 1 positivo. Para que esto exista, yo tendría que manipular esto aquí hacia arriba. 1 positivo. Hemos dicho, esto es un átomo ionizado también. Para que esto se cumpla, tiene que haber un +1 aquí, porque no hay electrones. La cantidad de electrones es 0. 1 menos 0 es +1. Eso no es H, sino +1, ¿no? Y no que me quedó como medio pegado. +1, +1. Por lo tanto, vamos a revisar. Tendría que estar ionizado. Pueden hacer estas cuentas. Exacto. Vamos a mirar este caso. En este caso, voy aquí. Miren que ustedes se pueden apoyar en todos estos ejercicios con estas cositas que yo les estoy marcando. La carga, que es protones menos electrones, la masa A, la masa atómica, que es número de protones más neutrones. Con esto resolvemos cualquier ejercicio que nos pongan de este simulador y hasta divertido. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Representar qué elemento es acá. A partir de esta figura, vamos a sacar cuentas. Usted no es sino que identifique todos los parámetros que están viendo
Aquí, por ejemplo, miremos la carga primero. Número de protones, uno, o sea, los naranjitas, menos la cantidad de electrones que son los azules. Serían dos electrones. O sea que la carga es menos uno. Uno menos dos menos uno, cumple. Está bien. Número másico, 2, o número de masa del átomo. Entonces, número atómico, entonces vemos que el número atómico depende de la cantidad de protones, uno, más un neutrón, que es este, y efectivamente uno más uno es 2. Cumple también. ¿Qué número tendría que ir acá? Aquí tendremos que colocar simplemente la cantidad de protones. Recuerden que aquí es Z, que este corresponde a la A y que esta es la carga, que le colocamos C. Entonces aquí, para que esto quede correcto, tendríamos que colocar un solo protón. Y estaríamos hablando del hidrógeno, en este caso ¿cuál sería? El deuterio, ¿no? Listo. Y así sucesivamente ustedes van haciendo este análisis. Listo, muchachos, pues no siendo más, Dios les bendiga. En clase miramos las otras fases del juego.